heterogéneas se diferencian de las homogéneas que ustedes han visto en reactores ideales, porque se presentan más de dos fases. Pueden ser dos fases o más, ¿no? Puede ser una fase líquida con una fase gaseosa, una fase sólida con una fase líquida, un sólido con un gas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo principal es ver las diferencias que hay con las reacciones homogéneas. La diferencia, son dos grandes diferencias. Uno, la primera, es que las fases, como los componentes que van a reaccionar, o sea, los compuestos que van a reaccionar están en distintas fases, tienen que acercarse, tienen que tomar contacto para que reaccionen. Por lo tanto, se complica la ecuación de velocidad con otra ecuación o con la transferencia de masa. Entonces, esa es una primera eh, complicación. Y otra es cómo se establece ese contacto físicamente. O sea, el modelo de contacto puede ser en contracorriente, corriente directa, corriente cruzada, etcétera, ¿no? Puede ser con una fase continua, la otra discontinua, o ambas fases pueden ser continuas, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos complicaciones que es lo primero que uno se da cuenta cuando quiere encarar una reacción heterogénea. O sea, existe complicación en la ecuación de velocidad porque hay que incorporar la transferencia de masa y también hay que tomar en cuenta el modelo de contacto. El, el modelo de contacto. Y así nos presenta, yo voy a compartir el capítulo 17 del libro Ingeniería de las Reacciones Químicas de Levenspiel, que es nuestro texto oficial, digamos. Todos los demás textos son parecidos a este texto. Introducción a las reacciones heterogéneas. Entonces aquí dice, aquí por ejemplo, en este primer párrafo, habla con lo que les dije, que es las diferencias que hay con el caso de reacciones homogéneas y qué complicaciones hay. Complicaciones en la expresión de velocidad, porque hay que tomar en cuenta la transferencia de masa, ¿no? Ok. Ahora, todo eso explica aquí y nos vamos a la otra complicación que es esquemas de contacto para sistemas de dos fases. Pueden ser de 3 o 4 fases. Bueno, 4 no, pero pueden ser más fases, ¿no? 3 fases, porque puede haber un sólido, un gas y un líquido, por ejemplo. Entonces se complica más, ¿no? Ok, entonces veamos rápidamente cuáles son las complicaciones en la expresión de velocidad cuando se trata de una reacción heterogénea. La transferencia de masa, la velocidad de transferencia de masa es importante. Entonces, aquí dan un ejemplo. El ejemplo de una combustión de una partícula de carbón en el aire. Eso es fácil de imaginarse porque ustedes ya saben cómo se desarrolla cuando se quema carbón, ¿no? Entonces, esta es la partícula de carbón
el aire. ¿Qué tiene que hacer el aire? El aire tiene que atravesar la película que está formada por el CO2, que esto ya es cuando ya se está quemando el carbón. Hay una especie de llama alrededor de la, de la partícula y el oxígeno tiene que atravesar, llegar a la superficie, entonces, de la partícula y reaccionar. Y cuando este carbón tiene ceniza, todavía tiene que atravesar la ceniza hasta llegar a la parte central del carbón. Y después el CO2 que se produce cuando la combustión es completa sale atravesando la parte de la ceniza, la película que rodea a la partícula, una película convectiva, digamos, de gas, ¿no? Y tiene que salir hasta llegar a la atmósfera, ¿no? La partícula se va reduciendo, esta partícula. Pero esta es una fotografía de lo que pasa en ese momento, ¿no? En un instante determinado. Entonces, para resolver estos casos, es necesario formularse un modelo. Primero un modelo así esquemático, como está aquí, y luego un modelo matemático para expresar esta transferencia de masa y la ecuación de velocidad propiamente dicha, juntarlas en una sola y hacer una expresión matemática que involucre todos los fenómenos que ocurren. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que ocurren fenómenos físicos, que en este caso es la transferencia de masa del oxígeno a través de la película gaseosa, ¿no? La reacción química en la superficie del sólido, aquí no han puesto ceniza, ¿no? Pero podía haber una ceniza más que tendría que atravesar. Pero digamos aquí no hay ceniza, que el carbón es puro, digamos, ¿no? Entonces reacciona y el CO2 sale así. Entonces hay esas etapas. Transferencia de masa del oxígeno, la reacción química, transferencia de masa del CO2, ¿no? A través de la película. Ok. Otro ejemplo es la reacción aeróbica, la fermentación aeróbica, donde tenemos una partícula, una burbuja de aire que está dentro de un alimento, digamos, dentro de un sustrato, ¿ok? Entonces esta burbuja de aire tiene una película gaseosa, digamos, convectiva, que está contigua a la interfase entre el aire y el líquido este, ¿no? Tiene que atravesar, ¿no? El aire, el oxígeno, que igual tiene que atravesar también la película líquida, porque contigua a la interfase hay otra película, una película líquida. No se puede evitar eso. Este es el seno del líquido, y hay un transporte global simplemente hacia la otra parte que es la célula microbiana. La célula microbiana está rodeada también por una película líquida. Y esta parte la han llamado pared celular, que sería la interfase aquí es pared celular. Pues tiene que atravesar el gas, tiene que atravesar primero la pared celular y luego primero no la pared celular, sino la película líquida, luego la pared celular y en la célula
ya se consume el oxígeno, ¿no? Porque es una célula microbiana aeróbica, ¿no? Entonces, fíjense que hay varias etapas físicas y una etapa microbiológica que es aquí adentro, dentro de la partícula, dentro de la célula. Fíjense, ahorita, por ejemplo, están entrando recién algunos estudiantes, los estamos admitiendo, pero ya no van a estar en la lista, lamentablemente. ¿Ya? Ok. Bueno, para expresar estas transferencias de masa, estas ecuaciones de transferencia de masa, e incorporarlas a una ecuación global, digamos, que involucre tanto la transferencia de masa como la reacción química aquí y la reacción microbiológica acá, existen varias formas de presentar, varias bases, digamos. Es importante definir la base, aquí está la palabra base, ¿no? Que puede ser por unidad de superficie de la partícula, por unidad de volumen del fermentador o por unidad de volumen de celdas, etc. Hay varias formas de expresar. En caso de reacciones homogéneas, siempre la velocidad de reacción ha sido expresada en términos del volumen del fluido, ¿no? Moles de A reaccionados por unidad de volumen del fluido y por unidad de tiempo. Siempre hemos expresado así. Pero a veces en sistemas heterogéneos no es factible, porque no nos interesa el volumen, lo que nos interesa en este caso, por ejemplo, es la superficie de la pared celular o la superficie de esta interfase, y en este caso la superficie de la partícula. O podría ser el peso de la partícula también. Igual aquí el peso de o el número de células microbianas. Eso es lo que interesa. No nos interesa el volumen del sustrato. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí se está expresando ¿con qué base se está expresando aquí? Con la masa de sólido. Moles de A que reaccionan por unidad de masa de sólido y por unidad de tiempo. Aquí, y fíjense que aquí se expresa, en este caso, con una comilla aquí, con un apóstrofe, con una sola. Cuando hay dos comillitas, se refiere a la superficie. Esa es la nomenclatura que usa el libro y la mayoría de los libros. Moles de A reaccionados por unidad de superficie interfacial y por unidad de tiempo. Entonces se pueden igualar para bueno, un ratito, a ver. Estoy admitiendo todavía esto. Ingeniero, disculpe, ¿no la está grabando la clase? Ah, caramba. Pucha, me olvidé. Van a disculpar. Ya. Vamos a grabar ahorita. Tengo que... Para grabar creo que tengo que salirme de la... Voy a dejar de compartir un ratito. Recording in progress. Ya. Vamos a repetir un poco. Me van a hacer recuerdo, siempre se me pasa esto de la grabación.
Ok, vamos a repetir dentro de más o menos 2 minutos y medio se va a cortar. Ya saben, pueden volver a entrar utilizando el mismo link, ¿no? Bien, vamos a empezar de nuevo. Bueno, en este curso vamos a ver lo que son las reacciones heterogéneas y los reactores donde se producen estas reacciones heterogéneas. A diferencia de las reacciones homogéneas, existen dos complicaciones que se pueden observar cuando se trata de reacciones heterogéneas. Una complicación es que hay que tomar en cuenta la transferencia de masa. La transferencia de masa de los componentes, de los compuestos que intervienen en la reacción, que están en una fase y tienen que tomar contacto con los compuestos que están en la otra fase, ¿no? Entonces el compuesto A que está en una fase, tiene que reaccionar con el compuesto B que está en la otra fase. Para eso tienen que acercarse, hasta llegar a tomar contacto. Entonces tiene que haber necesariamente una transferencia de masa para que se junten los componentes. Por ejemplo, en el caso de la partícula de carbón que se está quemando, el oxígeno tiene que atravesar la película gaseosa, llegar a la superficie y reaccionar. Y el CO2 que se produce también tiene que salir a través de tiene que atravesar la película gaseosa. Entonces, para lograr expresar ecuaciones y saber exactamente las composiciones, o sea, las concentraciones de los compuestos, es necesario formular modelos. Primero se hace un modelo como este, que es un modelo esquemático. Dice, aparece en el día porque la uso, ¿no? Y así que
Recording in progress. Bien, estábamos diciendo de que una de las complicaciones era la transferencia de materia, de masa o de materia que tiene que haber a través de una película de gas, porque en este caso el oxígeno tiene que atravesar la película que rodea a la partícula, llegar a la superficie de la partícula y reaccionar, ¿no? ¿Ok? Entonces, para interpretar bien matemáticamente todo este fenómeno es necesario hacer modelos. Nosotros en el transcurso de la materia vamos a formar modelos matemáticos a partir de un esquema, de un modelo esquemático, como en este caso, representamos, esto se llama la teoría de de la doble película o la teoría de la película, pero más, esas teorías se aplican más a sólidos, a gases y líquidos, pero más o menos lo mismo se hace en líquidos y sólidos. O digo, en fluidos, que pueden ser gases, líquidos con un sólido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, decía anteriormente que podía haber una película, inclusive una capita de ceniza, ¿no? Entonces sería otra transferencia de masa más que podía que podía existir aquí. Pero en este caso, en este ejemplo, no hay. Es un carbón sólido y puro, ¿no? Entonces no hay ceniza. Porque si el carbón tuviera una tierra, una arena o algo así, se podría formar una ceniza, ¿no? Una capa de ceniza que no es producto de reacción, sino es una ceniza que no
que no ha reaccionado, ¿no? Entonces, eso más tendría que atravesar. O podría ser un producto de reacción sólido, digamos, ¿no? Que en este caso no hay. Entonces, posteriormente vamos a definir las velocidades de transferencia de masa en forma matemática, ¿ok? Entonces, esa es la primera complicación que hay en este caso. La segunda complicación es el método de contacto, esquemas de contacto, o sea, cómo se encuentran esas dos fases, en contracorriente, en corriente paralela, corriente cruzada, etcétera, que vamos a ver luego, vamos a definir. Entonces, aquí hay otro ejemplo, el ejemplo de la fermentación aeróbica. Entonces, aquí tenemos una partícula, una burbuja de aire que presenta una película gaseosa que está contigua a la interfase. Y contigua también a la interfase, pero ya en la fase líquida del sustrato hay una película líquida, lógicamente. Ambas películas son películas que no se pueden evitar, son películas convectivas que tienen que la burbuja de aire o el aire mismo tiene que atravesar. Primero esta película gaseosa, después tiene que atravesar la película líquida. Bueno, aquí está el aire, digamos, ya disuelto. Entonces tiene que atravesar la pared celular, o digo no la pared celular todavía, la película líquida que rodea a la pared celular, ¿no? Que está cerca o contigua a la pared celular. Tiene que atravesar esta película líquida, luego atravesar la pared celular y en la célula ya microbiana el oxígeno se consume, ¿no? Mediante una ecuación, una reacción microbiana, ¿no? Una reacción biológica, digamos. Entonces, fíjense, hay varias etapas. Aquí han señalado hasta 6 etapas. Ustedes pueden señalar la primera, la segunda, etcétera, varias etapas, ¿no? 5 etapas para lograr. Entonces, todas estas etapas en sistemas heterogéneos tienen que incorporarse y convertirse en una sola ecuación. Porque no vamos a hacer 5 ecuaciones, sino tenemos que incorporarlas y formar una sola ecuación, pero tomando en cuenta todas estas etapas, ¿ok? Y las concentraciones adecuadas en cada uno de estos puntos. Entonces, tanto las etapas físicas como las etapas químicas tienen que tomarse en cuenta. En este caso hay etapas físicas y una etapa biológica, ¿no? Una reacción biológica. En el caso del carbón, hay estas etapas físicas que son transferencia de masa, solamente fenómeno físico, y el fenómeno químico es la reacción en la superficie del sólido. Todos los fenómenos físicos y fenómenos químicos tienen que conjuncionarse y formar una sola ecuación, que se llama expresión de velocidad global. ¿Ok? Expresión de velocidad global. Una sola expresión que incorpora tanto los fenómenos químicos como los fenómenos físicos, ¿no? Entonces, esta ecuación para obtener esta ecuación de velocidad, tenemos que utilizar en cada una de las etapas la misma base. La misma base. ¿Qué quiere decir? La base es, como en este caso, es ese valor, es
el volumen en esta ecuación, cuando es menos RA, sin ninguna comilla, nada, que aquí solo menos R sub A, y esta ecuación que indica moles de A reaccionados por unidad de volumen, que es la base. Esta es la base. Volumen del fluido. O en este caso, no volumen. En este caso, volumen del fluido, pero en el reactor, ¿no? Por unidad de tiempo. Por unidad de volumen, por unidad de tiempo. Moles de A reaccionados por unidad de volumen y por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es la base, es el volumen. El volumen es la base. Pero esta ecuación es más utilizada en ecuaciones, en reacciones homogéneas, porque el volumen es importante, porque ambas fases están en una misma, o sea, ambos compuestos, perdón, están en una misma fase y el volumen es el volumen del reactor, ¿no? Pero cuando se trata de este tipo de reacciones heterogéneas, no nos interesa tanto el volumen, sino lo que nos interesa es la superficie. Esta superficie, como en este caso, cuanto más superficie, mayor reacción. Pero también podemos decir, cuanto más peso del sólido, también mayor reacción. Es otra. Entonces hay dos posibilidades de bases, la superficie y el peso. Igual aquí, o el número de el número de células. La población celular sería una base y la otra base sería la superficie de la pared celular. Entonces hay que expresar esas bases. ¿Cómo expresamos? Por ejemplo, aquí cuando tenemos menos RA con una sola comilla, quiere decir que estamos utilizando la base masa de sólido. O sea, cambio de número de moles de A que reaccionan por unidad de masa de sólido y por unidad de tiempo. Así se expresa la velocidad de reacción con esta base. Hay otra base aquí, que sería la base, la superficie. Número de moles de A reaccionado por unidad de superficie interfacial y por unidad de tiempo. Ahora, para igualar las bases, es necesario tomar en cuenta a veces estas relaciones que hay aquí. Aquí está relacionando unas bases con las otras, ¿no? ¿Y cuál es lo que se iguala? Lo que se iguala es el número de moles reaccionados solo por unidad de tiempo. Entonces, cada una de estas velocidades está multiplicada por sus bases. Estas reacciones RA están están multiplicadas por su base, ¿no? De esa manera se igualan. Y también se pueden obtener estas relaciones. Ahora, lógicamente, en este libro solamente, esta parte del libro solamente expresan este tipo de bases, digamos, de reacciones, de velocidades. Para un caso, son tres bases. Pero hay más. Nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar 1 sobre B sub R en el caso de reacciones gas líquido, donde B sub R va a ser volumen del reactor, no volumen de fluido del reactor, sino volumen del reactor. Y vamos a poner RA con 4 comillas, 1, 2, 3, 4, no como 2. Ahora, también puede haber otra base menos RA con 3
quiere decir que se refiere también a la superficie, pero a una superficie entre el líquido y el gas. En cambio, estas es para la superficie del sólido, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Lo importante aquí es que necesariamente para formular esta ecuación global que hemos dicho aquí, esta expresión de velocidad global, tiene que tener la misma base. Esto es muy importante, la misma base, porque no se pueden sumar ni igualar distintas bases, como vamos a ver luego. Ok. ¿Para qué sirve definir la misma base? Para interpretar el modelo de reacción que estamos viendo, que vamos a ver o que vamos a investigar. Pues si estamos viendo un fenómeno en el que las etapas son en serie, entonces la velocidad global va a ser igual a las velocidades individuales de cada una de las etapas. ¿Cuándo es en serie? Cuando se suceden las etapas una después de la otra. Por ejemplo, en este caso, primero tiene que pasar el oxígeno a través de la película gaseosa. Luego reaccionar y luego el producto de reacción salir. Una reacción o una etapa y después la otra. Una después de la otra, ¿no? En cambio, hay fenómenos en que se realizan simultáneamente las etapas. En ese caso se llama etapas en paralelo, ¿ya? Cuando las etapas se desarrollan en paralelo, la velocidad global ya sería la suma de las velocidades individuales. Entonces, la velocidad global, cuando el fenómeno es en serie, en ese caso la velocidad global es igual a cada una de las velocidades individuales. Se igualan. En este caso, las velocidades se suman cuando la velocidad se suman cuando se trata de un fenómeno en paralelo. Y hemos visto, esta también es en serie, porque es una tras la otra, En paralelo es cuando es simultáneo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros ya no tomamos en cuenta el consumo de oxígeno aquí, sino el alimento que está acá? El alimento, imagínense que este es un alimento de una célula, una fermentación, donde aquí tenemos el alimento A, digamos, ¿no? El alimento A tiene que atravesar esta película gaseosa, atravesar la célula microbiana, y aquí desaparece. Y esa desaparición es una ecuación, una reacción microbiana, ¿no? Sin embargo, simultáneamente, con el tiempo, el compuesto A se va descomponiendo por el calor, por el tiempo, ¿no? En el tiempo se va descomponiendo. Entonces, hay partes, hay moléculas, digamos, de A que van desapareciendo mediante una reacción de descomposición y, por otro lado, A está desapareciendo porque la célula microbiana la está comiendo. Entonces, hay dos ecuaciones, dos velocidades. Una velocidad de descomposición de A en el seno del fluido y una desaparición de A debido a que la célula microbiana
se va alimentando de ese compuesto. Y por eso el compuesto va desapareciendo. 2. Entonces, en ese caso es un caso en paralelos donde se suma. La velocidad global sería la suma de la velocidad de descomposición más la velocidad de alimentación que tiene la partícula microbiana. ¿Ok? Bueno, entonces para igualar, en este caso, para igualar todas estas ecuaciones, tienen que tener la misma base. Igual esta, para sumar, tienen que tener la misma base. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver los ejercicios. Y para terminar, lo que vamos a hacer es la otra complicación, esquemas de contacto para sistemas de dos fases. Entonces, los sistemas de contacto pueden ser, en este caso, contracorriente. Por ejemplo, en un reactor puede ir esta corriente en el sentido de izquierda a derecha. En cambio, la otra de derecha a izquierda. Entonces, esto se llama en contracorriente. Si ambas van en la misma dirección, sería corriente directa o cocorriente, como está aquí. Corriente directa también, o cocorriente. O corriente concurrente también se llama. ¿Ok? Aquí tenemos una corriente cruzada. Mientras A circula de izquierda a derecha, el compuesto B se cruza en esa forma. Aquí hay uno de los compuestos que reacciona, el A, se comporta como un flujo pistón, ¿no? Y el compuesto B se comporta como un tanque agitado. ¿Okay? Aquí ambos, tanto el compuesto A como el compuesto B, se comportan como tanques agitados, como tanque agitado, ¿no? Entonces hay todas estas posibilidades de modelos de contacto. La próxima clase vamos a hacer algunos problemitas. ¿Cómo encontrar la ecuación de velocidad? ¿Ya? ¿Cómo encontrar la ecuación de velocidad? La próxima clase. ¿Cómo encontrar la ecuación de velocidad global? ¿No? Ok. Bueno. En estos momentos voy a dejar de... Estén atentos, chicos. Vamos a empezar con la evaluación continua. Entonces, yo les voy a preguntar. A la persona que responde, habilita su micrófono y responde rápidamente. Tiene que ser rápido el asunto, no hasta que busquen, porque muchas veces agarran y lo primero que hacen es buscar en internet, ¿no? Y hasta que busquen en internet, no, tiene que ser de inmediato, o sea, tiene que salir. ¿Dónde tienen que buscar? En su cerebro, o sea, destruyen su cerebro. Entonces, saquen de su cabeza lo siguiente. Un ejemplo de reacción heterogénea y un ejemplo o sea, en serie, reacción en serie y otro en paralelo. Otro ejemplo en paralelo. A ver, ¿quién da? Primero pueden dar solamente el que da en paralelo tiene 3 puntos. Y en serie 1 punto. Y si da los dos, ya tiene los 4 puntos, ¿no?
Entonces vamos a empezar. Voy a dar 15 segundos para que me responda. No busquen en otros libros, ya no más, 15 segundos. Si no, y habilita, la persona que va a hablar, habilite su cámara para ver. ¿Qué estoy pidiendo? Ejemplos de reacciones heterogéneas. Un ejemplo en paralelo y otro ejemplo en serie. En serie es más fácil, ¿no? Pero en paralelo es un poquito más complicado. Ingeniero, Ya, Eva. podría ser la isomerización de un catalizador, la isomerización de un pentano. La isomerización de un pentano. ¿Cuáles son las etapas? ¿Es en paralelo o es en serie lo que estás diciendo? El ejemplo. En un proceso en paralelo. En paralelo. A ver, ¿cuáles son las dos etapas que están en paralelo? No, estás buscando. No, tiene que salir de la cabeza, ¿ya? Está bien, pero Eva, te voy a dar un punto porque te has atrevido a Eva Figueroa. Un punto. Ingeniero, Sí. ¿Quién? igual el caso, el ejemplo que vimos, el de la reacción la combustión del carbón, es un ejemplo de reacciones en serie, porque primero ocurre la reacción del oxígeno. Claro, Luego, correcto, pero ese es ejemplo ya hemos dado. No vale, porque tienes que poner otro ejemplo. El mismo ejemplo obviamente sirve, ¿no? Pero es así más o menos lo que quiero. ¿Otro ejemplo no tienes, Jimmy? Calcinación de los minerales. ¿La qué? Calcinación de los minerales en serie, ingeniero. Calcinación. Calcinación, ¿dices? Sí, la Ya. calcinación de los minerales. También puede ser el ataque de sólidos por ácidos. Más que todo en la calcinación de los minerales, ¿no? Cuando se ¿Eso tiene es en serie o en paralelo? si no me equivoco, el de la calcinación de minerales es en serie, ingeniero, ya que se tiene el sólido del mineral, ¿no? Y con eso mismo se lo trabaja, por ejemplo, para la producción del oro, ¿no? A través de la joya. Ok, está bien, para no ganar tiempo. ¿Y en paralelo no tienes otro ejemplo? Sería la síntesis del amoníaco, ingeniero. ¿Cuáles son las dos etapas? Bueno, se lo tiene al amoníaco mismo, ¿no? Y se le hace como un ataque de un catalizador, ¿no? Es a través de una reacción heterogénea, ¿no? Donde estos agentes, digamos, del catalizador van a intervenir en la reacción y hace que produzca, si no me equivoco, un subproducto del mismo amoníaco, hasta donde tengo entendido. Bueno, más o menos, te voy a dar 2 puntos. En realidad no has especificado bien las etapas en el segundo ejemplo. ¿Ok? ¿Alguien más? Bien, Adrián, me gusta que estén... hay un concepto bien importante cuando se trata del enfoque por competencias que estamos viendo. Cuando uno está llevando una materia,
el docente tiene que incentivar para que entiendan la materia, pero desde el punto de vista global. O sea, ¿dónde esto, por ejemplo, de las ecuaciones en serie, en paralelo, tienen que verlo en todo el ámbito de la industria, ¿ya? Puede haber en la industria azucarera, en la industria de la petroquímica, en la industria de los aceites, de la industria oleaginosa que se llama, en todo, en la industria minera, siderurgia. Entonces, eso se llama pensamiento complejo, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de una ecuación de primer orden, digamos, entonces esa ecuación tiene que aplicarla en todo el ámbito, donde se aplica en el hogar, en la calle, esas ecuaciones, donde se puede aplicar. Entonces, tener un pensamiento complejo es lo que debería incentivarse en el proceso por competencias, ¿ok? Por eso es que me gusta la intervención de Adrián, y tomando en cuenta ese aspecto también le voy a premiar con un punto más. O sea, 3 puntos tiene Adrián. ¿Listo? Ok. ¿Alguien más puede intervenir para terminar? Ingeniero, A ver, primero Romer, después Jimmy, los dos. ¿Alguien más ha pedido? Yo también, Ingeniero López. López, ya. disculpe, O sea, en reacción heterogénea en paralelo no puede ser también proceso de biodiesel, porque da dos tipos, da el biodiesel y aparte da la glicerina, que serían dos tipos de... perfecto, sí, puede ser, porque es interesante lo que tú dices, porque la glicerina se separa, ¿no es verdad? Por un lado, se separa, pero más que todo es desde el punto... Está bien el ejemplo, porque el biodiesel, el biodiesel mismo, el aceite que se forma, está en la fase líquida, y en la fase sólida está la glicerina que se va precipitando, ¿no? Ok, entonces te voy a poner 3 puntos. Romer. Cualquier proceso de tipo de alcohol, ya que son... Ya. A ver, ahora tiene la Ingeniero. palabra Jimmy. Sí, un ejemplo de reacción heterogénea en paralelo sería la oxidación del etileno para la formación del óxido de etileno. Por un lado tenemos la reacción del dióxido de carbono más agua, y luego tenemos la formación del óxido de etileno, ¿no? Ya, sí es en paralelo, pero estas reacciones son todas en fase gaseosa, o sea que son reacciones homogéneas. No son reacciones en paralelo, pero son homogéneas. De todas maneras, Jimmy, por interpretar, te voy a poner 2 puntos, ¿ya? Ahora, William López. Ingeniero, en el caso de las enzimas catalizadoras en el cuerpo, también pueden oxidar el ácido láctico y lo pueden formar en ácido. Bueno, lo acabo de investigar ahora. Sinceramente no sabía esto, recién acabo de ver en internet de que las enzimas catalizadoras pueden oxidar el ácido láctico en ácido purídico como producto. Y eso a la vez también forma 2 moléculas de hidrógeno. Ya. Ahora, lo que hay que saber si es heterogéneo o es homogéneo. Tal vez todo es en líquido, todo es en fluido, ¿no? No creo que haya sólido ahí y tampoco creo que haya gas. Bueno, de todas maneras, el hecho de que has interpretado la cuestión paralela, te voy a dar 2 puntos. Ya, Eva tiene un punto. Vamos a redondear.
para que no haya dudas, hoy día es 31:03. Eva tiene 1 punto, Adrián tiene 3 puntos, Romer Alfaro tiene 3 puntos, Jimmy Vargas Arteaga tiene 2 puntos y William López tiene 2 puntos. Ahí cerramos. Eso está anotado y no va a variar. Lo que pasa es porque estoy enfatizando eso, porque al sumar ya al final del semestre, dicen, en tal fecha yo he intervenido y usted no me ha anotado, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean que yo estoy anotando y que no voy a admitir que al final del curso digan, en tal fecha yo he intervenido, usted no me ha dado 2 puntos, etcétera, etcétera. Eso estoy acostumbrado a ese tipo de reclamos y para eso tengo mucho cuidado y anoto y está registrado ahí. Inclusive les puedo sacar una fotografía de lo que he anotado. Ok, chicos, entonces nos veremos el día lunes. Vamos a seguir avanzando, vamos a hacer ejemplos y estén atentos a la participación. ¿Listo? A la participación de todos. Ingeniero, ¿cómo Después, dijo que se llamaba el libro de que estaba sacando? Disculpe. el libro es el Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levenspiel. Ingeniero, disculpe, no sé si se lo puede pasar al grupo el PDF del libro. Ah, claro, claro, claro. Sí, Sí, los voy a pasar. Vamos a formar un classroom. Me está colaborando en esto. Tengo una auxiliar que me ayuda en todas estas cuestiones de mis materias. Y ella está formando ahorita un classroom. ¿Ok? En el classroom vamos a poner este libro. ¿Por qué? Porque no sé si es posible pasar al grupo. Sí, voy a intentar por WhatsApp también pasar. En PDF está completo el libro. Si no, hasta la próxima semana, hasta el lunes, ya lo van a tener en el classroom. ¿Listo? Toda información que utilicemos, las pasamos al classroom. Ingeniero, disculpe, yo lo tengo en PDF el libro, si quiere lo puedo pasar al grupo. Muy bien, de acuerdo, de acuerdo. Ok, chicos, quedaremos así, nos queda menos de 1 minuto, cualquier ratito se nos corta y ya no va a haber tiempo para volver a entrar. Nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.